Una pregunta que vamos a contestar dentro de este curso de Order Flow gratuito aquí en mi canal de YouTube es, ¿cuándo cambio de temporalidad? Es decir, ¿cuándo las temporalidades empiezan a ser una herramienta utilizable? Y hoy te voy a mostrar cuándo. Acabo de identificar claramente una operación en compra dentro de mi backtesting para la sesión del día 6 de marzo del 2026, un día viernes, casualmente. Pero quiero mostrarte cuáles son los fundamentos que sustentan una operación en compra para este día en particular. Lo primero, al inicio de la sesión teníamos al precio cayendo alrededor de esta zona. Y un detalle que es importante y que te he mencionado es que cuando el precio se desplaza, va a buscar zonas de valor previas. Estas zonas de valor previas son las que a nosotros nos permiten anticiparnos en dónde es que el precio podría rebotar. Y ahí quiero llegar. Cuando tenemos esta caída, el precio sale por completo del perfil de volumen del día anterior y se introduce en un área de rechazo de un perfil de volumen anterior al anterior. Sin embargo, si nosotros miramos 3 días hacia atrás en este perfil de volumen, lo importante y algo que yo utilizo y me ha cambiado por completo la manera de interpretar el mercado es qué máximos o mínimos se han formado o se han construido dentro del área de valor de un perfil de volumen. En este caso, como ya saben, dentro del curso estoy utilizando perfiles de volumen diario. A esto quería llevarlos cuando les enseñé en aquella clase estructura de mercado. Tener las áreas de valor de los perfiles a nosotros nos puede ayudar mucho a identificar máximos o mínimos que no deberían de romperse, sobre todo si estos máximos o mínimos se encuentran muy cerca a los extremos. Y hasta este punto del video seguramente ya saben a qué me refiero. A mínimos como este. ¿Cerca a qué? Cerca al extremo de esta área de valor, al value area low del perfil de volumen de este día en particular. Cuando nosotros tenemos la caída, podemos buscar filtros que nos permitan tomar una operación protegiendo este mínimo o directamente el value area low que tenemos acá. Pero entonces, ¿cuándo se responde la pregunta, ¿cuándo cambio de temporalidad? Lo primero, en la parte inferior yo tengo un gráfico del Nasdaq, pero en una hora. Es este prácticamente. Quienes son fanáticos de la acción de precio, ICT o Smart Money Concepts seguramente te dirán o te venderán la idea de que esto es un order block o no, o de repente esto es un order block, o la suma de varias velas es un order block, o puede que te vendan la idea de que esto es un Fair Value Gap que puede hacer rebotar al precio, o este también es un Fair Value Gap que puede hacer rebotar al precio y que porque estamos en temporalidad de una hora es de mayor relevancia. ¿Por qué digo esto? Porque yo era trader de acción de precio. Este no es un video para tirarle hate a la acción de precio, puede servir mucho, pero ¿qué hay más allá cuando te preguntas ¿y qué sigue? ¿El precio realmente se mueve por velitas, por cuadraditos? ¿Qué hay en lo más profundo de la lógica de los mercados, de la naturaleza de los mercados? Aquí es cuando, incluso aún estando en temporalidad mayor, la única razón por la que yo cambio de temporalidad es porque quiero agregar datos, no desagregarlos, quiero agregar datos. No quiero ver 8000 velas, solo quiero ver unas cuantas velas, pero para, en esta ocasión, utilizar un perfil de volumen diferente, un perfil de volumen semanal, que me dé otro tipo de datos. ¿De qué me doy cuenta aquí? De que el precio está cayendo al área de rechazo de este perfil. Y esto es interesante, ¿verdad? Fíjense, ¿eh? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Precio cayendo al value area low de este perfil. Pero por si fuera poco, si yo coloco el VWAP, me voy a dar cuenta de que este movimiento hizo que el precio se desplazara hacia el descuento de la sesión semanal, hacia lo que para las instituciones es negociar precios en descuento. Una oportunidad excelente para comprar, ¿no creen? Cuando vas a un supermercado y encuentras un producto a un precio normal y no lo quieres comprar a ese precio, ¿qué pasa por tu mente? Que podrías esperar
a alguna promoción, a algún descuento. ¿Y qué pasa si al día siguiente vuelves a ese supermercado y el producto que querías adquirir ahora está a un 30, 50 o 70% de descuento? ¿Lo vas a comprar? No lo vas a pensar y quizá lleves hasta el doble. Lo mismo sucede aquí. Poder utilizar herramientas como el BIWAT nos permite identificar en qué momentos el mercado se encuentra encuentra o en premium o en descuento. Y nos permite utilizar lógicas tan sencillas o básicas como si está en descuento, compro, si está en premium, vendo. Y aunque estas no sean señales absolutas de operación, pero son filtros clave que puedes utilizar dentro de tu operativa. Para eso cambio de temporalidad. Y esa era la pregunta que quería responder. En el siguiente episodio te continuaré explicando cómo es que hubieras podido tomar aquí una posición. No te lo pierdas, mi nombre es Ángel Casapilla. Suscríbete, dale like, comenta y comparte esto con alguien que creas que lo necesite. Nos vemos en un siguiente video.